A los 64 años, robé una farmacia con una pistola de juguete. Tomé 8.000 euros del mostrador, mientras la farmacéutica temblaba detrás del cristal de seguridad. Mi crimen duró exactamente 4 minutos y 30 segundos, grabado por 3 cámaras de seguridad desde diferentes ángulos. Recibí 15 años de prisión, y si me dieran la oportunidad de volver atrás, lo haría todo otra vez, sin dudarlo. Porque mi nieta de 7 años estaba muriendo, y el sistema que debería haberla salvado nos había abandonado completamente. Me llamo doctora Carmen Valdés, tengo 48 años, y he dedicado los últimos 12 años de mi vida a trabajar como psicóloga voluntaria en el Centro Penitenciario Femenino de Alcalá de Henares. Durante 12 años he escuchado confesiones en esta misma sala. Nada de eso me preparó para Elena Márquez, porque Elena no era una criminal, era una abuela que el sistema convirtió en delincuente. La conocí un martes lluvioso de marzo. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas creaba un ritmo hipnótico, mientras yo preparaba mis notas para la siguiente sesión. La guardia Torres abrió la puerta y entró Elena. Lo primero que noté fue lo pequeña que era, apenas 1,5 metros de altura, delgada, con el cabello completamente blanco recogido en un moño bajo. Llevaba el uniforme naranja de prisión, que le quedaba grande, colgando de sus hombros estrechos como una túnica. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Eran de un azul claro, casi transparente, y tenían una expresión que he aprendido a reconocer después de tantos años en este trabajo. No era culpa, no era vergüenza, era una calma rara. Buenos días, Elena, dije cerrando la puerta suavemente. Soy la doctora Valdés, pero puedes llamarme Carmen si te sientes más cómoda. Ella se sentó en la silla de plástico naranja frente a mí y me sonrió. Una sonrisa genuina, cálida, del tipo que te hace sentir como si acabaras de llegar a la casa de tu abuela para tomar té. Buenos días, doctora, respondió con voz suave pero firme. He escuchado que usted ayuda a las mujeres aquí. La guardia Torres dice que usted realmente escucha. Trato de hacerlo, respondí. Elena, he leído tu expediente. Dice que robaste una farmacia hace un año, que usaste una pistola, que tomaste 8.000 euros. ¿Quieres contarme qué pasó? Ella asintió lentamente, sus manos pequeñas y arrugadas descansando sobre la mesa. Manos que habían trabajado toda una vida, con venas prominentes y manchas de la edad, pero también con una alianza de matrimonio simple que todavía brillaba después de tantos años. Por supuesto, pero para entender por qué robé esa farmacia, doctora, primero necesita entender por qué valía la pena perder mi libertad. Necesita conocer a Lucía. Su voz cambió al pronunciar ese nombre. Lucía es mi nieta. Tiene 7 años. Su cumpleaños es en 2 semanas, el 15 de marzo. Siempre le hacía pastel de chocolate con fresas. Es su favorito. Se detuvo un segundo y bajó la mirada. Es su favorito. Perdón, a veces olvido que ella sigue ahí afuera, viviendo su vida, mientras yo estoy aquí. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Pregunté suavemente. Elena cerró los ojos por un momento. Hace 6 meses, en la sala de visitas, ella corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que pensé que mis costillas se romperían. Y yo no quería soltarla, quería congelar ese momento para siempre. Abrió los ojos y vi lágrimas acumulándose pero sin caer. Pero tengo que contarle desde el principio, desde el día que cambió todo. Era un lunes, 14 de febrero del año pasado, día de San Valentín. Recuerdo porque había comprado chocolates para Lucía. Ella amaba el día de San Valentín. Decía que era el día del amor y que el amor era lo más importante del mundo. Elena hizo una pausa, sus dedos jugando nerviosamente con su alianza. Mi hija Laura me llamó ese día a las 3 de la tarde. Yo estaba limpiando la casa de la señora Gutiérrez, uno de mis trabajos de limpieza. Laura lloraba tanto que al principio no podía entender qué decía. Pensé que algo horrible había pasado, un accidente, algo. Finalmente logró decirme, mamá, es Lucía. Los doctores encontraron algo. Dicen que es leucemia. Vi cómo las manos de Elena empezaron a temblar en la mesa. Cuando me dijeron que Lucía tenía cáncer, no pensé en médicos ni en números. Piensas en todo lo que puede desaparecer de golpe. Piensas en todas las cosas que ella nunca podrá hacer. Su primer baile de graduación, su boda, sus propios hijos. Ves todo su futuro desapareciendo en un segundo.
Dejé que el silencio llenara el espacio entre nosotras por un momento. Afuera escuché el sonido de una puerta cerrándose, pasos en el corredor, la vida rutinaria de la prisión continuando mientras dentro de esta pequeña sala, Elena revivía el peor día de su vida. ¿Qué tipo de leucemia era?, pregunté. Dijeron que era leucemia. Yo solo escuché una palabra: cáncer, que era tratable, que Lucía tenía un 85% de probabilidad de supervivencia con el tratamiento adecuado. Eso suena esperanzador, dije. Elena rió amargamente, un sonido completamente diferente a su risa anterior. Esperanzador. Sí, eso pensamos al principio, hasta que empezamos a entender lo que significaba tratamiento adecuado y cuánto costaba. Fui al hospital esa misma tarde. Dejé el trabajo de limpieza a medio hacer, algo que nunca había hecho en 40 años de trabajar, pero nada importaba excepto llegar donde estaba Lucía. Cuando entré a su habitación en el hospital, ella estaba sentada en la cama jugando con una muñeca. Se veía tan pequeña en esa cama grande de hospital, tan frágil, pero cuando me vio, sonrió, esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Abuela, me dijo, los doctores dicen que estoy enferma, pero no me siento tan mal, solo un poquito cansada a veces. La voz de Elena se quebró al recordar esto. Le dije que todo estaría bien, que la abuela se encargaría de todo, que pronto estaría jugando en el parque otra vez. Le mentí, doctora, porque en ese momento no tenía idea de cómo iba a cumplir esa promesa. Tu hija Laura, ¿ella está sola criando a Lucía?, pregunté. Elena asintió. Laura es madre soltera. El padre de Lucía las abandonó cuando ella tenía 2 años. Nunca volvió, nunca ayudó con nada. Laura trabaja como cajera en un supermercado. Gana salario mínimo. Vive en un apartamento pequeño de 2 habitaciones que apenas puede pagar. Es una buena madre, doctora. Trabaja duro. Ama a su hija con todo su corazón, pero no tiene dinero, y yo tampoco. Hizo una pausa larga mirando sus manos. Yo soy solo una mujer de limpieza. Bueno, era. Trabajaba en casas particulares, sin contrato formal, sin seguro social completo. Mi pensión es de 450 euros al mes. Vivía, en un apartamento de una habitación cerca de Vallecas. No tengo propiedades, no tengo ahorros significativos, solo tenía, algunas joyas de mi difunto esposo y muebles que había acumulado durante 40 años. ¿Y el seguro médico?, pregunté. ¿El sistema público no cubría el tratamiento de Lucía? La expresión de Elena se endureció por primera vez desde que entró a la sala. Esa es la parte que nadie entiende. Doctora, el seguro público cubría tratamiento básico de quimioterapia. Sí, pero los doctores recomendaron un protocolo de tratamiento más nuevo, más agresivo, con mejores tasas de éxito para el tipo específico de leucemia de Lucía. Un tratamiento que incluía medicamentos más nuevos, terapias dirigidas e inmunoterapia. Nos dijeron que con ese protocolo, las posibilidades de Lucía de vivir aumentaban de forma real. ¿Y ese tratamiento no estaba cubierto? Porque era considerado experimental, aunque ya estaba aprobado en otros países de Europa. El seguro público solo cubriría el tratamiento si el experimental fallaba primero. Pero eso significaba meses, tal vez años de tratamiento menos efectivo, de Lucía sufriendo más, de darle al cáncer más oportunidades de ganar. Elena me miró directamente a los ojos. Los doctores nos dijeron que el tratamiento es 80.000 euros, doctora. Para mí, para Laura, esa cantidad podría haber sido 1 millón. Era imposible, completamente imposible. ¿Qué hicieron primero?, pregunté. Elena respiró hondo antes de seguir. Lo primero que hice fue hablar con los bancos. Fui a 3 diferentes pidiendo un préstamo. Les expliqué la situación. Les mostré los reportes médicos de Lucía. Les rogué. Los 3 me rechazaron. Dijeron que no tenía suficientes ingresos para garantizar el pago, que no tenía propiedades como garantía, que era demasiado vieja para un préstamo tan grande. El segundo banco, recuerdo, el oficial de préstamos me miró con lástima. Señora Márquez, me dijo, entiendo su situación, pero el banco no es una caridad. No podemos arriesgar 80.000 euros en alguien que gana 450 euros al mes. Sentí rabia hirviendo en mi pecho al escuchar esto. Le dije que mi nieta iba a morir sin ese dinero. Él solo repitió que lo sentía mucho pero que era imposible.
¿Y Laura? ¿Ella también intentó conseguir préstamos? Laura intentó, con los mismos resultados, pero ella hizo algo más. Creó una campaña en internet, en una página que se llama GoFundMe. ¿La conocí? Respondí, esperando que no siguiera por ese camino. Exacto. Laura escribió la historia de Lucía, subió fotos de ella antes de enfermarse, fotos de ella en el hospital. Escribió sobre cómo era una niña alegre que amaba los animales y quería ser veterinaria cuando creciera. Pidió ayuda. La compartió en todas sus redes sociales. Yo también la compartí con las pocas personas que conocía que tenían Facebook. ¿Y funcionó? Funcionó un poco. Durante el primer mes, recaudamos 12.000 euros. Fue hermoso, doctor. Ver a desconocidos donando 5 euros, 10 euros, algunos 50 o 100. Gente que no conocíamos pero que se conmovió con la historia de Lucía. Leía los comentarios cada noche y lloraba. Fuerza, Lucía, escribían. Estamos orando por ti. Aguanta, princesa. Elena sonrió tristemente, pero 12.000 euros no era suficiente, ni cerca, y después de ese primer mes, las donaciones empezaron a disminuir. 200 euros en el segundo mes, 500 en el tercero. La gente tiene sus propios problemas. Lo entiendo, no puedes pedirle a extraños que resuelvan todo. ¿Qué más intentaron? Vendí todo lo que tenía de valor. Empecé con las joyas de mi esposo. Su reloj, que era de oro, lo vendí por 800 euros. Los aretes que me regaló en nuestro 20º aniversario, 300 euros. Una pulsera antigua que había pertenecido a su abuela. Cada vez que vendía algo sentía como si estuviera traicionando su memoria, pero sabía que él lo entendería. Él amaba a Lucía también. Si estuviera vivo, habría vendido todo sin dudarlo. Después vendí los muebles, la mesa de comedor de madera maciza que habíamos comprado cuando nos casamos, 400 euros. El sofá, 200. El armario antiguo, 600. La cama, las sillas, todo. Al final, mi apartamento estaba prácticamente vacío. Dormía en el suelo con un colchón inflable. Comía sentada en una silla de plástico. Dios mío, susurré. Laura también vendió todo lo que pudo. Su coche que necesitaba para ir al trabajo, lo vendió y empezó a tomar el autobús durante 2 horas cada día. Su laptop, su televisión, su joyería, su ropa buena, todo. Trabajaba turnos dobles cuando podía, ahorrando cada euro extra. Y en total, ¿cuánto lograron reunir? Elena contó con sus dedos como si todavía estuviera sumando cada contribución. Con el GoFundMe, las ventas y algunos préstamos pequeños de amigos que nunca podré pagar, llegamos a 27.000 euros. 27.000 de los 80.000 que necesitábamos. ¿Y los doctores? ¿No había algún programa de ayuda del hospital? Había un fondo de ayuda para pacientes sin recursos. Aplicamos. Nos pusieron en una lista de espera. Dijeron que tomaría entre 6 y 9 meses revisar nuestra aplicación. Lucía no tenía 6 meses. Los doctores dijeron que necesitábamos empezar el tratamiento dentro de 2 meses o las probabilidades de éxito bajarían significativamente. Vi cómo Elena apretaba sus puños sobre la mesa. Así que esperamos. Y mientras esperábamos, Lucía empeoraba. Empezó a perder cabello por la quimioterapia básica que le estaban dando. Vomitaba constantemente. Perdió peso hasta que parecía un pajarito. Sus ojos grandes en su cara pequeña. A veces lloraba de dolor, y todo lo que podíamos hacer era sostener su mano y decirle que aguantaba. Yo iba al hospital todos los días después del trabajo. Me sentaba junto a su cama y le leía cuentos. Le contaba historias de cuando su mamá era pequeña. Le prometía que pronto estaría mejor, que pronto volveríamos al parque a dar de comer a los patos como solíamos hacer. Pero en mi corazón, doctora, sabía que se me estaba acabando el tiempo. Podía verlo en los ojos de los doctores cuando revisaban sus resultados. Podía escucharlo en el tono de voz de las enfermeras cuando hablaban con nosotras. El tratamiento básico no estaba funcionando lo suficientemente bien. El intercomunicador sonó, indicando que nos quedaban 5 minutos. Pero yo no quería interrumpir. Necesitaba escuchar el resto. Elena, dije suavemente, ¿en qué momento decidiste que tenías que tomar acción diferente? Ella cerró los ojos, sus labios moviéndose silenciosamente como si estuviera rezando, tal vez contando. Fue un martes, 2 meses después del diagnóstico. El doctor principal de Lucía, el doctor Herrera, nos llamó a una reunión. A Laura, a mí
y a la trabajadora social del hospital. Nos sentamos en una oficina pequeña con paredes blancas y un escritorio de metal. El doctor Herrera nos miró con esa expresión que los doctores tienen cuando están a punto de dar malas noticias. Señora Márquez, señora Laura, dijo, necesitamos hablar sobre las opciones de Lucía. El tratamiento actual no está dando los resultados que esperábamos. Los últimos análisis de sangre muestran que la leucemia está siendo resistente. Necesitamos cambiar al protocolo experimental lo antes posible, idealmente dentro de las próximas 2 semanas. 2 semanas. Ese era el tiempo que nos daban para conseguir un dinero que no existía. Laura empezó a llorar ahí mismo en la oficina. Doctor, le dijo entre sollozos, no tenemos el dinero. Hemos intentado todo. ¿No hay alguna forma, algún programa, algo? El doctor negó con la cabeza tristemente. He hecho todo lo que puedo dentro del sistema. He apelado a la compañía de seguros 3 veces. He contactado con organizaciones de caridad. Pero la realidad es que el tratamiento es muy costoso y ustedes no califican para los fondos de emergencia porque técnicamente tienen acceso a tratamiento, aunque no sea el óptimo. ¿Qué pasará si no empezamos el tratamiento experimental? Preguntó. Aunque ya sabía la respuesta, necesitaba escucharlo. El doctor dudó antes de responder. Seguiremos con el tratamiento actual. Pero tengo que ser honesto con ustedes. Las probabilidades de remisión completa con solo ese protocolo han bajado. Y siguen bajando. Elena abrió los ojos y me miró directamente. 60%, doctora. Salí de esa reunión en shock. Caminé por los pasillos del hospital sin ver nada. Entré al baño y me encerré en un cubículo y lloré. Lloré sin poder detenerme. Lloré por mi nieta, por mi hija, por mi propia impotencia. Y fue ahí, sentada en ese baño de hospital, con el olor a desinfectante y el sonido de alguien tosiendo en el cubículo de al lado, cuando tomé mi decisión. Si el sistema no iba a salvar a Lucía, si nadie iba a ayudarnos, entonces tendría que hacerlo yo misma. No importaba cómo, no importaba el costo, porque ella era mi nieta, y los abuelos están supuestos a proteger a sus nietos. Eso es lo que hacemos cuando amamos. La guardia Torres tocó en la puerta, indicando que el tiempo había terminado. Elena se levantó lentamente, sus movimientos cuidadosos, como los de alguien mucho mayor de 64 años. Doctora Valdés, dijo antes de irse, ¿alguna vez ha amado a alguien tanto que haría cualquier cosa por salvarlo? ¿Absolutamente cualquier cosa? Sí, respondí honestamente. Entonces tal vez pueda entender por qué robé esa farmacia, y por qué, si pudiera volver atrás, lo haría todo otra vez. Después de que se fue, me quedé sentada en esa sala por mucho tiempo. La lluvia había parado pero el cielo seguía gris. Pensé en Elena, en Lucía, en Laura. Pensé en un sistema que permitía que una niña de 7 años con cáncer quedara sin el tratamiento que necesitaba porque su familia no tenía dinero suficiente. Saqué mi teléfono y busqué Elena Márquez, robo farmacia. Aparecieron docenas de artículos. Los titulares eran variados. Abuela de 64 años, roba farmacia para pagar tratamiento de nieta con cáncer. Mujer sentenciada a 15 años por robo a mano armada. El desesperado crimen de una abuela, heroína o criminal. Leí varios artículos. Todos contaban la misma historia básica. Elena Márquez, 64 años, había entrado a la farmacia central en el barrio de Carabanchel un jueves por la tarde. Llevaba una máscara de hospital, cubriendo su rostro y un arma que parecía real. Había exigido todo el dinero de la caja registradora. La farmacéutica, una mujer de 45 años llamada Ana Ruiz, había entregado 8.000 euros. Elena había huido. Había sido arrestada 2 días después en su apartamento. Lo que los artículos no mencionaban, o solo mencionaban brevemente al final, era por qué. Porque una mujer de 64 años sin antecedentes criminales de ningún tipo había decidido robar una farmacia. Los artículos se enfocaban en el crimen, no en la desesperación que lo causó. Esa noche en mi apartamento no pude dejar de pensar en Elena, en cómo había descrito ese momento en el baño del hospital, el momento en que decidió que haría lo que fuera necesario. Me pregunté cuántas otras personas estaban enfrentando decisiones imposibles similares, cuántas familias estaban siendo destruidas por un sistema de salud que ponía precio a la vida humana. Decidí que necesitaba escuchar el resto de la historia de Elena. Necesitaba entender exactamente qué había pasado ese jueves en la farmacia.
y necesitaba entender si Elena realmente encontraba paz en su decisión o si era solo una máscara que mostraba al mundo. A veces, la ley llega por un lado y la vida te empuja por otro. La siguiente sesión con Elena fue el martes de la semana siguiente. Durante esos días entre sesiones hice algo que casi nunca hago: buscar su caso antes de escucharla completa. Quería entender el contexto, qué decía la prensa y qué decía el tribunal. Encontré el expediente judicial completo en los archivos públicos. Lo leí de principio a fin. La transcripción del juicio me golpeó por lo fría que era. La acusada admite haber entrado a la farmacia central el día 14 de abril a las 17:30 horas portando un arma de fuego aparente. La acusada admite haber amenazado a la empleada Ana Ruiz. La acusada admite haber tomado 8.000 euros del cajón registrador sin autorización. Todo presentado como hechos simples, sin contexto, sin humanidad. También encontré algo más: un video. Alguien lo había subido a YouTube. Era el video de seguridad de la farmacia del día del robo. La calidad era sorprendentemente buena. Podías ver todo claramente. Lo vi 3 veces, y cada vez me sentí peor. Cuando Elena entró a la sala de terapia ese martes, se veía diferente, más cansada tal vez, con círculos más oscuros bajo los ojos. Pero también había algo más, una determinación en su postura. «Buenos días, doctora», dijo sentándose. «¿Lista para escuchar la parte donde me convierto en criminal?» «No eres una criminal, Elena», dije sin pensarlo. Ella sonrió tristemente. «El sistema legal dice lo contrario. Tengo un expediente, una sentencia, un número de presa. Eso me hace criminal, sin importar las razones». «Las razones siempre importan», respondí. «Por eso estoy aquí, para escuchar las razones». Elena asintió y se acomodó en su silla. La semana pasada le conté sobre la reunión con el doctor Herrera, sobre cómo nos dijo que el tratamiento actual ya no estaba funcionando, sobre cómo necesitábamos 53.000 euros más en 2 semanas. Salí del hospital ese día y caminé durante horas. No volví a mi apartamento hasta que oscureció. Durante todo ese tiempo mi cerebro trabajaba frenéticamente buscando soluciones, opciones, cualquier cosa. ¿Podía vender algo más? Ya había vendido todo de valor. ¿Podía trabajar más? Ya trabajaba 6 días a la semana, 12 horas al día. Mi cuerpo de 64 años apenas aguantaba. ¿Podía pedir prestado? Ya debía dinero a varios amigos y familiares. ¿Podía rogar más al banco? Ya me habían rechazado 3 veces. No había opciones legales que quedaran. Esa era la verdad simple y terrible. Ya no quedaba nada que pudiera hacer sin cruzar una línea. Y mi nieta se estaba muriendo. Hizo una pausa, sus ojos perdidos en el recuerdo. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en mi apartamento casi vacío, mirando el techo pensando, y en algún momento sin darme cuenta la idea se instaló, una idea terrible e imposible, desesperada, un robo. Yo, Elena Márquez, que nunca había cometido un crimen en mi vida, que pagaba mis impuestos, que devolvía el cambio extra si un cajero se equivocaba a mi favor, estaba considerando cometer un robo. La primera vez que el pensamiento cruzó mi mente lo rechacé inmediatamente. Era ridículo. Yo tenía 64 años, no sabía nada sobre robar, me atraparían inmediatamente, y entonces estaría en prisión, y no podría ayudar a Lucía en absoluto. Pero el pensamiento seguía regresando, una y otra vez: ¿y si pudiera funcionar? ¿Y si pudiera conseguir el dinero? ¿No valdría la pena el riesgo si significaba salvar a Lucía? Vi cómo Elena me miraba, buscando juicio en mis ojos. No encontraría ninguno. Yo estaba aquí para escuchar, para entender, no para juzgar. Los siguientes 3 días, continué con mi vida normal por fuera. Fui a trabajar, visité a Lucía en el hospital, hablé con Laura sobre opciones que ambas sabíamos que no existían, pero por dentro mi mente no dejaba de trabajar en esta idea imposible. Empecé a observar cosas que nunca había notado antes: las cámaras de seguridad en las tiendas, los guardias de seguridad en los bancos, las cajas registradoras en las farmacias y tiendas pequeñas. Empecé a mirar el mundo de otra manera, y eso me dio miedo. Un banco era imposible, demasiada seguridad, guardias armados, puertas con códigos. Una tienda grande, lo mismo, pero una farmacia pequeña, una de esas que no son parte de una cadena grande, que operan de forma independiente, esa podría ser posible. Yo había visto la caja abierta muchas veces. Había efectivo. No necesitaba 53.000 euros. Si podía conseguir 5.000, 10.000, algo sustancial, podríamos empezar el tratamiento de Lucía.
al menos la primera fase, y tal vez encontraríamos forma de pagar el resto. Elena se detuvo y apretó la mandíbula. Sé cómo suena, doctor. Sé que estaba racionalizando, justificando, pero en ese momento era la única lógica que tenía sentido. No lo vi como una elección justa. Solo vi a Lucía, el jueves de esa semana, una semana completa después de la reunión con el doctor Herrera. Tomé mi decisión final. Iba a hacerlo. Iba a robar una farmacia. Pero había un problema. Necesitaba un arma, o al menos algo que pareciera un arma. No podía conseguir un arma real. No sabía dónde comprarlas. No tenía contactos en ningún mundo criminal. Y francamente la idea de tener un arma real me aterrorizaba. Pero necesitaba algo convincente. Algo que hiciera que la persona detrás del mostrador me tomara en serio y me diera el dinero sin resistirse. Recordé algo que había visto una vez en una película. Pistolas de juguete que se veían reales. Fui a una tienda de juguetes en el centro. Me sentí ridícula. Una mujer de 64 años, mirando pistolas de plástico. El empleado, un joven de unos 20 años, me preguntó si era para mi nieto. Sí, mentí. Le gusta jugar a policías. Me mostró varios modelos. Había una réplica de una pistola automática, que se veía alarmantemente real. Era de plástico negro pesado con detalles metálicos. Si no la examinaras de cerca, podrías pensar que era real. La compré por El empleado la puso en una bolsa de plástico y me la entregó con una sonrisa. Su nieto va a adorarla, dijo. Si supiera, pensé mientras salía de la tienda. Si supiera que acababa de venderle un arma a una futura criminal. ¿Tuviste dudas en algún punto? Pregunté. ¿Algún momento en que pensaste en dar marcha atrás? Elena rió amargamente. Cada minuto, doctora, cada segundo. Me aterrorizaba la idea. No dormía, apenas comía, pero cada vez que pensaba en dar marcha atrás, pensaba en Lucía, en su carita pálida en esa cama de hospital, en cómo me miraba con esos ojos confiados, creyendo que la abuela arreglaría todo. Los niños tienen esa fe ciega en sus abuelos, ¿verdad? Creen que somos capaces de cualquier cosa, y yo iba a probarlo, de la peor manera posible. Los siguientes días los pasé planeando. Aún así, lo planifiqué, pero lo hice metódicamente. Elegí una farmacia, la farmacia central en Carabanchel. La había visitado algunas veces para recoger medicamentos. Sabía que era una farmacia independiente, operada por una mujer llamada Ana. Sabía que generalmente estaba sola en las tardes. Sabía que la caja registradora estaba visible desde la puerta. También sabía que había cámaras de seguridad, 3 de ellas que podía ver, pero yo ya sabía lo que estaba arriesgando. Solo necesitaba tiempo suficiente para que Laura usara el dinero para empezar el tratamiento de Lucía. Una vez que el tratamiento hubiera comenzado, los doctores no lo detendrían. Esa era mi apuesta. Elena cerró los ojos, reviviendo cada momento. El jueves 14 de abril fue el día. Lo recuerdo como si todavía lo tuviera pegado a la piel. Me levanté temprano, a las 6 de la mañana. No había dormido realmente, solo había yacido en mi colchón inflable mirando el techo. Me duché, me vestí con ropa oscura y cómoda. Pantalones negros, una camisa gris, zapatos de suela plana. Desayuné aunque no tenía hambre. Café y una tostada que sabía a cartón. Miré alrededor de mi apartamento vacío. Me pregunté si volvería a verlo. Probablemente no, al menos no por muchos años. A las 2 de la tarde, fui a visitar a Lucía al hospital. Era mi rutina normal. No quería que nada pareciera diferente. Ella estaba despierta, viendo dibujos animados en una tableta que el hospital proporcionaba. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron. Abuela, dijo con esa voz débil que me rompía el corazón cada vez que la escuchaba. ¿Trajiste galletas hoy? Siempre le traía galletas. Su madre decía que no debía porque el azúcar no era bueno para ella, pero yo no podía negarle esos pequeños placeres. Sí, mi amor, dije sacando un paquete de galletas de chocolate de mi bolso. Pero solo 2, o tu mamá me regañará. Ella comió las galletas lentamente, saboreando cada bocado. Hablamos sobre cosas sin importancia, sobre el programa de televisión que estaba viendo, sobre cómo la enfermera nueva era muy amable, sobre cómo extrañaba a su gato, un gato callejero naranja que habíamos adoptado y que ahora vivía con la vecina de Laura. Cada momento con ella, sabiendo lo que estaba a punto de hacer, era tortura. ¿Y si me atrapaban inmediatamente? ¿Y si nunca volvía a verla? ¿Y si todo salía mal?
Pero entonces la miré. Realmente la miré. Vi lo delgada que estaba. Cómo sus huesos sobresalían. Vi las ojeras oscuras bajo sus ojos. Vi el catéter en su brazo conectado a una bolsa de quimioterapia goteando en su brazo. Necesaria, pero ya no suficiente. Y supe que no tenía opción. Tenía que hacer esto. Me quedé con ella durante 2 horas. Laura llegó directamente del trabajo. Todavía con su uniforme de cajera. Nos sentamos las 3 juntas, viendo dibujos animados pretendiendo que todo era normal. A las 5 de la tarde, me despedí. Besé la frente de Lucía. Abracé a Laura. Te amo, le dije a mi nieta, más que a nada en el mundo. Yo también te amo, abuela, respondió. Y entonces agregó algo que me perseguirá por el resto de mi vida. Gracias por cuidarme siempre. Salí del hospital con lágrimas en los ojos. Era hora. La voz de Elena se volvió más mecánica ahora, como si estuviera recitando hechos para distanciarse emocionalmente de ellos. Tomé el metro a Carabanchel. Llevaba una mochila pequeña con la pistola de juguete, una máscara médica y guantes de látex que había comprado en una ferretería. Me sentía absurda, como una anciana jugando a ladrones, pero también me sentía determinada. Llegué a Carabanchel. La farmacia cerraba a las 8, así que todavía tenía tiempo. Di vueltas por el barrio, tratando de calmarme. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me daría un ataque cardíaco antes de siquiera llegar a la farmacia. A las 6:15, entré al baño público de un parque cercano. Me puse los guantes, saqué la máscara médica y la ajusté sobre mi nariz y boca. Saqué la pistola de juguete y la miré por un largo momento. Era tan obviamente de plástico cuando la mirabas de cerca, pero desde la distancia, especialmente si alguien estaba asustado, podría pasar como real. Me la metí en el bolsillo de mi chaqueta, tomé aire, me miré en el espejo del baño. Ahí estaba yo, Elena Márquez, 64 años. Salí del baño y caminé hacia la farmacia. Elena hizo una pausa larga, se quedó en silencio unos segundos. Doctora, dijo finalmente, ¿ha visto el video? Sí, admití, lo vi. Entonces sabe cómo se ve, pero no sabe cómo se sintió. Cuéntamelo, dije suavemente. Entré a la farmacia a las 6. Había 3 personas adentro además de Ana. La farmacéutica, una mujer mayor recogiendo una receta, un hombre joven comprando algo detrás de mí, y una madre con un niño pequeño cerca de los productos de bebé. Mi plan era esperar hasta que se fuera, pero entonces me di cuenta de que mi presencia se vería sospechosa si esperaba demasiado tiempo sin comprar nada. Así que fingí mirar los estantes, tomando tiempo esperando. La mujer mayor se fue primero, después el hombre joven. La madre con el niño parecía que iba a quedarse para siempre, examinando pañales y fórmulas. Miré el reloj y decidí esperar un poco más. A las 6:44, la madre finalmente fue a la caja, pagó y se fue. Ahora solo quedábamos Ana y yo en la farmacia. No podía seguir esperando. Caminé hacia la caja. Ana me sonrió. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó. Mi mano estaba en el bolsillo de mi chaqueta, tocando el plástico frío de la pistola. Todo mi cuerpo temblaba. Podía escuchar mi corazón en mis oídos, latiendo tan fuerte que apenas podía pensar. Saqué la pistola y la puse sobre el mostrador, apuntándola hacia Ana. Me costaba mantenerla quieta. Lo siento, dije. Mi voz sonaba ronca, extraña incluso para mis propios oídos. Necesito todo el dinero del cajón. Por favor. Ana se puso blanca. Sus ojos se abrieron enorme. Se alejó instintivamente del mostrador, sus manos levantándose en el aire. No me haga daño, susurró. Por favor, no me haga daño. No voy a hacerle daño, dije rápidamente. Solo dame el dinero, y me iré. No quiero lastimar a nadie. Ella asintió frenéticamente, y se movió hacia la caja registradora. Sus manos temblaban tanto como las mías mientras abría el cajón. Empezó a sacar billetes, poniéndolos sobre el mostrador. Todo, dije. Por favor, todo. Ella vació el cajón completamente. Billetes de 50, de 20, de 10, algunos de 100. Los amontonó sobre el mostrador. Yo saqué una bolsa de plástico de mi mochila y empecé a meter el dinero dentro, torpemente, dejando caer algunos billetes que tuve que recoger del suelo. Lo siento, repetía sin parar. Es para mi niña. Está enferma. Lo siento. ¿Por qué le dijiste eso?
Pregunté. Elena me miró con ojos llenos de lágrimas, porque necesitaba que supiera. Necesitaba que alguien supiera que no era solo una ladrona, que había una razón, que esto me estaba destrozando por dentro. Ana solo asintió, lágrimas corriendo por su rostro ahora también. No dijo nada más, solo vació el cajón completamente y se apartó. Tomé la bolsa con el dinero, tomé la pistola de juguete, y entonces hice algo estúpido. Miré directamente a una de las cámaras de seguridad. No sé por qué lo hice, solo miré. Y entonces salí, caminé rápido pero no corrí, 2 cuadras hasta la estación de metro. Bajé las escaleras, tomé el metro de regreso, cambié de línea sin mirar a nadie. Cuando salí a la calle, ya era de noche. Volví a mi apartamento, me quité los guantes, la máscara, guardé la pistola de juguete en un cajón, saqué el dinero de la bolsa y lo conté sobre mi mesa de plástico. Un poco más de 8.000 euros. No eran los 53.000 que necesitábamos, ni cerca, pero era algo. Era un comienzo. Podríamos empezar la primera fase del tratamiento al menos. Llamé a Laura. Tengo dinero, le dije, para el tratamiento. Puedo transferírtelo mañana. Mamá, ¿de dónde sacaste tanto dinero?, preguntó ella. Su voz era sospechosa, preocupada. No preguntes, respondí. Solo úsalo para Lucía. Por favor. Hubo un silencio largo. Después Laura dijo, está bien, gracias mamá. Elena se limpió las lágrimas que ahora caían libremente por sus mejillas. Esa noche dormí por primera vez en semanas. Dormí de verdad, sabiendo que había hecho lo posible, que había salvado a mi nieta, o al menos le había dado una oportunidad. A la mañana siguiente, a las 8:30, alguien tocó a mi puerta. Abrí, eran 2 policías. ¿Elena Márquez?, preguntaron. Sí, respondí. Está arrestada por robo a mano armada. No resistí, los dejé esposarme, los dejé llevarme. Mientras caminábamos hacia su coche patrullero, mi única pregunta fue, ¿mi hija podrá quedarse con el dinero para el tratamiento de mi nieta? Uno de los policías me miró con algo que podría haber sido lástima. Eso no depende de nosotros, señor. Elena me miró directamente ahora. 2 días después, me enteré de que el dinero había sido confiscado como evidencia. Todo, cada euro. Laura no pudo usarlo, y yo estaba en la cárcel esperando juicio. Eso creí en ese momento, o al menos eso pensé en ese momento. Pero doctora, algo pasó que ninguna de nosotras esperó, algo que cambió todo. El intercomunicador sonó, indicando el final de la sesión, pero yo necesitaba saber, ¿qué pasó, Elena? ¿Qué cambió? Ella sonrió, una sonrisa verdadera por primera vez desde que había entrado ese día. La historia se volvió viral, y la gente, doctora, la gente respondió. A veces, el sistema te deja fuera aunque hagas todo bien. A veces, las historias más desesperadas tienen los finales más inesperados. Los días entre esa sesión y la siguiente fueron los más largos en mucho tiempo. La historia de Elena se había quedado conmigo, persiguiéndome en mis pensamientos. Por las noches, me encontraba buscando más información en internet sobre su caso, y lo que encontré me dejó sin palabras. Elena había dicho que la historia se volvió viral. No había exagerado. Había una cantidad abrumadora de artículos, pero no eran solo artículos de noticias. Eran blogs personales, posts en redes sociales, videos en YouTube analizando el caso. La historia de una abuela de 64 años, robando una farmacia para pagar el tratamiento de cáncer de su nieta, había provocado una reacción que no esperaba. Los comentarios se acumulaban sin parar. Algunos la defendían con furia, otros repetían que la ley no admite excepciones, pero también había críticos. La ley es la ley, no puedes justificar un crimen porque tienes buenas intenciones. Y si todos robáramos cuando necesitáramos dinero, encontré el GoFundMe de Laura. Después del arresto de Elena, las donaciones habían el contador mostraba una cifra que superaba con creces lo que necesitábamos, más del doble de lo que necesitaban. Cuando Elena entró a la sala la siguiente semana, había algo diferente en ella. No era felicidad exactamente, pero tampoco la resignación que había visto antes. No era felicidad, pero tampoco resignación. Buenos días, doctora, dijo sentándose. ¿Lista para escuchar lo que pasó después? Rió ligeramente al decir esto, un sonido casi juguetón,
que contrastaba con la gravedad de su situación. Vi los números del GoFundMe, no me lo podía creer. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, pero estaba sonriendo. ¿Verdad? Cuando Laura me lo contó la primera vez, pensé que estaba bromeando. No podía creer que desconocidos, miles de desconocidos, hubieran donado dinero para ayudar a Lucía, para ayudarnos. Se limpió las lágrimas con el dorso de su mano. Pero déjeme contarle cómo pasó, porque no fue inmediato. Al principio, todo fue cuesta abajo. Días en los que pensé que había arruinado todo, que había destruido a mi familia por nada. Después de mi arresto, fui llevada a la estación de policía. Me tomaron huellas dactilares, fotos, me pusieron en una celda de detención. Era una celda pequeña y fría, sin nada que hacer salvo esperar. Me senté ahí durante horas, sola con mis pensamientos. Todo lo que podía pensar era, ¿qué había hecho? Había robado, había asustado a una mujer inocente, había usado un arma aunque fuera de juguete. ¿Y para qué? El dinero había sido confiscado. Lucía no iba a recibir el tratamiento, y yo iba a prisión. En ese momento así se sentía. Elena cerró los ojos. Me dejaron hacer una llamada. Llamé a Laura. Ella lloró cuando escuchó mi voz. Mamá, ¿qué hiciste? ¿Por qué? Por Lucía, fue todo lo que pude decir. Todo fue por Lucía. El dinero fue confiscado, mamá. La policía lo tiene como evidencia. No podemos usarlo. Lo sé. Lo siento. Lo siento mucho. Laura lloró más fuerte. No, mamá. Yo lo siento. Siento que tuvieras que hacer algo así. Siento que nuestro sistema te empujara a esto. Esa conversación me rompió, doctora. Completamente. Después de colgar, me acurruqué en esa banca de metal y me eché a llorar. Al día siguiente fui presentada ante un juez para la audiencia de fianza. La fiscal, una fiscal joven, de expresión severa, argumentó que yo era un peligro para la sociedad. La acusada cometió robo a mano armada, dijo. Usó un arma para intimidar y aterrorizar a una empleada inocente. No puede ser liberada. Mi abogado de oficio, cansado, argumentó débilmente que yo no tenía antecedentes criminales, que era una mujer mayor, que no era un riesgo de fuga. El juez escuchó ambos lados y después anunció su decisión. Dadas las circunstancias del crimen y la seriedad de los cargos, la fianza es denegada. La acusada permanecerá en custodia hasta el juicio. Y así fue como terminé aquí, en este lugar. Elena miró alrededor de la pequeña sala de terapia, como si la viera por primera vez. Los primeros días fueron los peores. No podía dormir. La cama era dura. Los sonidos eran constantes, ruidos que no me dejaban dormir. Extrañaba mi apartamento por vacío que estuviera. Extrañaba mi libertad. Pero sobre todo, extrañaba a Lucía. Le pedí a Laura que no trajera a Lucía a visitarme. No quería que viera a su abuela en prisión, con uniforme naranja, detrás de vidrio, pero eso significaba que no la veía. Y no saber cómo estaba era tortura. ¿Laura te mantenía informada? Pregunté. Sí. Me llamaba 2 veces por semana. Me contaba sobre Lucía, sobre los tratamientos, sobre cómo estaba lidiando con todo. Pero era difícil, doctora. Escuchar sobre mi nieta sufriendo, y no poder estar ahí. No poder sostener su mano. No poder leerle cuentos en el hospital. Una semana después de mi arresto, Laura me llamó con noticias que me devastaron. Mamá, dijo su voz temblando, los doctores dicen que necesitamos empezar el tratamiento experimental inmediatamente. Ya no podemos esperar. Pero el GoFundMe solo tiene 12.000 euros. No es suficiente. Necesitamos un milagro. Un milagro. Después de todo lo que había hecho, después de sacrificar mi libertad, todavía necesitábamos un milagro. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pero 2 días después, algo cambió, solo que no de la forma que esperábamos. Elena sonrió, esa sonrisa mezclada con lágrimas que había visto antes. Un reportero local había estado siguiendo mi caso. Su nombre era Javier Mendoza, un periodista de investigación. Él había hecho algo que nadie más había hecho. Había investigado más allá del crimen. Había hablado con Laura. Había visto los registros médicos de Lucía. Había entrevistado al doctor Herrera. Había construido la historia completa. El artículo se publicó un miércoles. El titular era La desesperación de una abuela. Cuando el sistema de salud falla,
¿Hasta dónde llegarías? Elena sacó un pedazo de papel doblado de su bolsillo. Era el artículo, impreso, doblado y desdoblado tantas veces que estaba suave como tela. Laura me lo trajo, me lo leyó palabra por teléfono antes de enviármelo. Doctora, ese artículo cambió todo. Javier Mendoza no me pintó como una criminal, me pintó como una mujer desesperada en un sistema quebrado. Escribió sobre Lucía, sobre su diagnóstico, sobre cómo el seguro público no cubriría el mejor tratamiento. Escribió sobre nuestros intentos de conseguir dinero, sobre los rechazos de los bancos, sobre el GoFundMe que no recaudaba escribió sobre mi decisión de robar y sobre cómo el dinero había sido confiscado. Pero lo más importante, escribió sobre lo que esto decía sobre nuestro sistema de salud. En un país que presume de justicia, escribió, nadie debería tener que elegir entre la ley y la vida de su nieto. El hecho de que Elena Márquez se sintiera forzada a cometer un crimen no es solo su fallo, es el fallo de todos nosotros como sociedad. ¿El artículo se volvió viral? Pregunté. Elena asintió vigorosamente. Fue compartido miles de veces en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales. La gente empezó a comentar, a expresar su indignación, su simpatía, su propio dolor con el sistema de salud. Y entonces empezaron a donar. El GoFundMe de Laura, que había estado estancado en 12.000 euros durante semanas, de repente explotó. 100 euros de alguien en Barcelona, 50 euros de alguien en Sevilla, 500 euros de alguien anónimo, 20 euros de un estudiante que dijo que era todo lo que podía dar. Las donaciones llegaban cada minuto. En cuestión de días, la cifra se disparó muy por encima de cualquier expectativa. Elena hizo una pausa antes de seguir. Era más de lo que necesitábamos, más de lo que habíamos soñado. Laura me llamó llorando. Mamá, tenemos el dinero, podemos empezar el tratamiento. Lucía va a tener su oportunidad. En ese momento, doctora, sentada en mi celda con el teléfono presionado contra mi oreja escuchando a mi hija llorar de alivio y alegría, sentí que al menos no había sido en vano. Cada segundo en esta prisión, cada sacrificio, valía la pena porque Lucía iba a vivir. ¿Cuándo empezó Lucía el tratamiento?, pregunté. 3 días después, el doctor Herrera organizó todo rápidamente una vez que supo que teníamos el dinero. Lucía fue admitida para el protocolo experimental completo. Laura me mantenía actualizada con cada paso. Me hablaba de los efectos secundarios, la caída del cabello, los vómitos, el cansancio extremo, pero también me contaba sobre las buenas noticias, sobre cómo los análisis de sangre empezaron a mejorar, sobre cómo los doctores estaban optimistas, sobre cómo Lucía, a pesar de todo, seguía sonriendo cuando podía. Pregunta por ti todo el tiempo, mamá, me dijo Laura. Le digo que estás ocupada pero que piensas en ella cada día, que pronto volverás. Pero yo ya sabía que no sería pronto. No. Mi juicio fue programado para 3 meses después de mi arresto. Mi abogado de oficio me dijo que teníamos pocas opciones. Había cometido robo a mano armada. Había sido grabada en cámara. Había confesado. La única pregunta era cuántos años recibiría. Podemos argumentar circunstancias atenuantes, me dijo. Tu edad, tu falta de antecedentes, tu motivación. Pero la fiscal está pidiendo el máximo, 15 años. 15 años. A mi edad, era una condena muy larga. Probablemente moriría en prisión. El día del juicio llegó. Era un lunes. Me vistieron con ropa civil para la corte, algo que Laura había traído. Un vestido azul simple que solía usar para la iglesia. Me peinaron el cabello, me pusieron un poco de maquillaje, me arreglaron lo suficiente para presentarme ante el juez. La sala de la corte estaba llena. Laura estaba ahí, sentada en primera fila. Varios de mis antiguos clientes de limpieza vinieron, algunos vecinos, y sorprendentemente había reporteros, muchos reporteros. El juez era un hombre de unos 55 años de rostro impenetrable. Se sentó y llamó la corte al orden. La fiscal presentó su caso primero, mostró el video de seguridad. Ahí estaba yo, claramente visible, sacando la pistola, exigiendo el dinero. Mostró fotos de Ana Ruiz, la farmacéutica, quien testificó sobre cómo se había sentido aterrorizada, cómo todavía tenía pesadillas. La acusada, dijo la fiscal señalándome,
cometió un crimen violento, usó un arma para intimidar y robar. El hecho de que tuviera una razón que considera noble no cambia la naturaleza del crimen. Dijo que permitir excepciones abriría la puerta al caos. Tendremos caos. Lo entendí incluso mientras me hundía en la silla. Yo sabía que era sólido incluso mientras me hacía sentir como un monstruo. Mi abogado presentó su defensa. Llamó a Laura al estrado. Ella habló entre lágrimas sobre Lucía, sobre el diagnóstico, sobre nuestros intentos desesperados de conseguir dinero, sobre cómo yo había vendido todo, sacrificado todo. Mi madre, dijo Laura mirando directamente al juez, es la mujer más buena que conozco. Trabajó toda su vida, nunca le hizo daño a nadie, y cuando su nieta, su única nieta, estaba muriendo y nadie nos ayudaba, ella hizo lo único que pensó que podía hacer. No es una criminal, es una abuela desesperada. El abogado también llamó al doctor Herrera, quien testificó sobre la condición de Lucía, sobre cómo el tratamiento experimental era crucial, sobre cómo el sistema había fallado en proveerlo, y después me llamó a mí. Subí al estrado con piernas temblorosas. El abogado me hizo preguntas. ¿Por qué lo hice? ¿Cómo me sentí? Si entendía que había cometido un crimen. Sí, respondí a esa última pregunta. Entiendo completamente que cometí un crimen. No estoy tratando de justificarlo o decir que estaba bien. Solo estoy tratando de explicar por qué sentí que no tenía otra opción. El abogado asintió. ¿Lo harías otra vez? Miré a Laura en la audiencia. Pensé en Lucía en el hospital, recibiendo el tratamiento que la estaba salvando. Pensé en las miles de personas que habían donado, que habían creído en nosotras. Si mi nieta estuviera muriendo y nadie nos ayudara, sí, lo haría otra vez. La sala se llenó de murmullos. El juez golpeó su martillo llamando al orden. Después de que todos testificaron, el juez tomó un receso para deliberar. 2 horas que se sintieron como 2 años. Finalmente regresó y me ordenó ponerme de pie. Señora Márquez, comenzó, usted ha sido encontrada culpable de robo a mano armada. Este es un crimen serio, que no puede ser tomado a la ligera. La ley existe para protegernos a todos, y cuando individuos deciden violar la ley, no importa sus razones, debe haber consecuencias. Mi corazón se hundió, sabía lo que venía. Sin embargo, continuó el juez, esta corte también reconoce las circunstancias extraordinarias que la llevaron a este acto. El fallo de nuestro sistema de salud en proveer tratamiento que salva vidas a una niña de 7 años es inexcusable. Su desesperación era real y justificada, aunque sus acciones no lo fueran. Hizo una pausa, mirándome directamente. Por lo tanto, la sentencio a 15 años de prisión como pide la Fiscalía. Sin embargo, recomiendo fuertemente que sea considerada para libertad condicional después de servir 1/3 de su sentencia, aproximadamente 5 años, dado su edad, su falta de antecedentes y las circunstancias atenuantes. 15 años, 5 si tenía suerte. A mi edad de 64, eso significaba que tendría 69 cuando saliera. Si saliera. Escuché a Laura sollozar detrás de mí. El juez golpeó su martillo. Corte levantada. 2 guardias me escoltaron fuera de la sala. Mientras caminaba, vi las caras en la audiencia, algunas con lástima, algunas con enojo, algunas con lágrimas. Y entonces vi a alguien más, una mujer joven con una cámara y un micrófono, una reportera. Me miró y asintió, un pequeño gesto de respeto, y supe que la historia no había terminado. ¿La historia continuó en los medios después de la sentencia? Pregunté. Explotó. El video de la sentencia fue compartido millones de veces. La gente estaba indignada. 15 años por tratar de salvar a su nieta. Este es el verdadero crimen. ¿Dónde está la justicia? Se formaron peticiones online pidiendo mi liberación. Una recaudó más de 100.000 firmas. Grupos de defensa de pacientes empezaron a usar mi caso como ejemplo de por qué necesitamos reforma del sistema de salud. Algunos políticos incluso hablaron sobre mí en el Parlamento. Hubo debates sobre cobertura de seguros, sobre tratamientos experimentales, sobre cómo prevenir que otras familias se vieran forzadas a situaciones desesperadas. Pero nada de eso cambió mi situación inmediata. Todavía estaba en prisión. Todavía tenía años por delante. Excepto, dijo Elena con esa sonrisa que había aprendido significaba que había más en la historia, que algo había pasado que cambió todo. Pero tendría que esperar a la próxima sesión para saber que, a veces,
Miles de pequeñas decisiones cambian una sola vida. Los días después de esa sesión fueron extraños. La historia de Elena había capturado no solo mi atención profesional, sino también mi corazón. Había algo profundamente humano en su dilema, algo que obligaba a cualquiera a preguntarse, ¿qué habría hecho yo en su lugar? Decidí hacer algo que normalmente no hacía. Contacté a Laura, la hija de Elena. Con el permiso de Elena, necesitaba ver a Lucía con mis propios ojos. Necesitaba entender completamente cómo esta historia había terminado, o al menos dónde estaba ahora. Laura accedió a reunirse conmigo en una cafetería cerca del hospital, donde Lucía todavía recibía tratamientos de seguimiento. Era una mujer de 32 años, que se veía exhausta pero con algo distinto en la mirada que no había estado ahí en las fotos antiguas que había visto en internet. Esperanza, tal vez, o simplemente alivio. Gracias por reunirse conmigo, dijo cuando nos sentamos. Mi madre dice que usted realmente la escucha, que usted entiende. Trato, respondí. Tu madre es una mujer extraordinaria. Laura sintió, lágrimas inmediatas en sus ojos. Lo es, y el mundo finalmente lo está viendo. ¿Puedo preguntar sobre Lucía? Dije suavemente. ¿Cómo está? El rostro de Laura se iluminó completamente. Está bien, doctora Valdés. Está bien. Los doctores dicen que la enfermedad está controlada. Por ahora sus pruebas salen bien. Todavía tiene que venir para chequeos cada 3 meses, y probablemente por años, pero está viva, está saludable, está jugando, y riendo, y siendo una niña de 8 años. Las lágrimas rodaban por sus mejillas ahora, pero estaba sonriendo. Mi madre la salvó. No importa lo que diga la ley o lo que piensen algunas personas. Mi madre salvó la vida de mi hija, y yo nunca podré pagarle por eso. ¿Lucía ve a Elena? Pregunté. Laura asintió. Una vez al mes, las visitas en prisión son difíciles, especialmente para una niña, pero Lucía insiste. Dice que necesita ver a su abuela, decirle gracias, contarle sobre la escuela. Duele verla detrás de ese vidrio, hablando por teléfono con su abuela. Hablamos durante 1 hora más. Laura me contó sobre los meses después del juicio de Elena, sobre cómo las donaciones habían continuado llegando incluso después de que tuvieran suficiente dinero para el tratamiento de Lucía. Me contó sobre cómo habían usado el dinero extra para ayudar a otras familias en situaciones similares, y apartando una parte para ayudar a otras familias como la nuestra. Y me contó sobre la campaña continua para liberar a Elena. Hay un movimiento, dijo. Libertad para Elena se llama. Miles de personas abogando por su liberación anticipada. Hemos presentado peticiones a las autoridades, al Congreso, a cualquiera que escuchara. Los abogados están trabajando pro bono en su apelación. ¿Hay esperanza real de liberación anticipada? Pregunté. Laura me miró con una mezcla de esperanza y miedo de creer demasiado. Los abogados dicen que hay una posibilidad, especialmente con toda la atención pública, con las firmas, con el cambio en la opinión pública. Pero no quiero darle falsas esperanzas a mi madre. Ya ha sufrido suficiente. Cuando regresé para mi siguiente sesión con Elena, llevaba noticias de Laura y Lucía. Elena escuchó con ojos brillantes mientras le contaba sobre mi reunión con ellas. Lucía está bien, dijo como si estuviera probando las palabras, saboreándolas. Está viva y bien. Eso es todo lo que importa. Pero tú también importas, dije. Y hay mucha gente luchando por tu liberación. Elena negó con la cabeza suavemente. No me hago ilusiones, doctora. Cometí un crimen. Fui sentenciada justamente bajo la ley. 5 años si tengo suerte con libertad condicional. Puedo sobrevivir 5 años. ¿Pero quieres sobrevivir solo? Pregunté. ¿O quieres vivir? Ella me miró con curiosidad. ¿Cuál es la diferencia? Sobrevivir es aguantar. Vivir es no apagarte por dentro. Elena se quedó en silencio por un largo momento. ¿Sabe qué me mantiene viva aquí, doctora? No es la esperanza de libertad anticipada. Es saber que Lucía está afuera, creciendo, viviendo la vida que estuvo a punto de perder. Cada carta que me escribe, cada dibujo que me envía, cada vez que Laura me cuenta una nueva historia sobre ella, siento que no fue en vano. Hizo una pausa, sus dedos jugando con el borde de su uniforme naranja. Pero sí hay momentos oscuros, noches cuando me acuesto en mi litera y me pregunto cuántos cumpleaños de Lucía voy a perderme, cuántos primeros días de escuela, cuántos momentos importantes. Me perdí su 7º cumpleaños. Laura me envió foto. Lucía llevaba un vestido rosa, tenía una corona de papel,
Estaba rodeada de amigos. Parecía tan feliz, tan saludable. Y yo estaba aquí. Su voz se quebró. Lloré esa noche. Lloré por todo lo que estaba perdiendo, todo lo que había sacrificado, y me pregunté si había tomado la decisión correcta. ¿Y tu conclusión?, pregunté suavemente. ¿La tomaste? Elena me miró directamente, sus ojos azules claros llenos de una calma extraña. Sí, cada vez que hago esa pregunta, la respuesta es la misma. Sí, porque la alternativa era que Lucía muriera, y prefiero estar en prisión por el resto de mi vida que vivir en un mundo sin mi nieta. Pasamos el resto de la sesión hablando sobre su vida diaria en prisión. Me contó sobre las otras mujeres que había conocido, sus historias, me contó sobre cómo había encontrado propósito ayudando a otras internas, enseñándoles a leer, escuchando sus problemas, siendo una figura maternal para algunas de las más jóvenes. Me he convertido en la abuela de la prisión. Las chicas jóvenes vienen a mí con problemas, pidiendo consejo. Es irónico, ¿no? Estoy aquí por ser abuela, y sigo siendo abuela incluso aquí. 2 meses después volví una mañana y el ambiente era raro desde la entrada. Había furgonetas de noticias afuera, reporteros gritando preguntas, guardias tratando de mantener orden. La guardia Torres me vio y corrió hacia mí. Doctora Valdés, ¿no ha escuchado? ¿Escuchado qué?, pregunté confundida. Elena Márquez. Acaban de anunciar que van a reducirle la condena. Va a salir. Va a ser liberada. No podía creer lo que escuchaba. ¿Qué? ¿Cuándo? Hoy. En 1 hora. Hay una conferencia de prensa programada. Es una locura. Corrí hacia la oficina de la directora donde sabía que Elena estaría. Efectivamente, ahí estaba, sentada en una silla, con Laura de un lado y 2 abogados del otro. Su rostro era una mezcla de shock, incredulidad y alegría pura. Cuando me vio se levantó y corrió hacia mí. Me abrazó fuerte, algo que técnicamente no estaba permitido, pero nadie nos detuvo. Doctora, susurró, voy a casa, voy a ver a Lucía, voy a abrazarla sin vidrio entre nosotras. Uno de los abogados explicó rápidamente. El gobernador había estado bajo presión intensa de grupos de defensa, peticiones públicas y cobertura mediática continua. La decisión de conmutar la sentencia de Elena había sido anunciada esa mañana en una conferencia de prensa. Citó las circunstancias extraordinarias, el fallo del sistema de salud y la opinión pública abrumadora a favor de Elena. Elena apenas había cumplido una parte de la condena, y aún así iba a salir, y ahora estaba libre. La conferencia de prensa parecía irreal. Elena, todavía con su uniforme naranja porque no había tenido tiempo de cambiarse, de pie frente a docenas de micrófonos y cámaras. Laura a su lado sosteniendo su mano, y Lucía, por primera vez desde el arresto, ahí también. Lucía se veía increíble. Tenía cabello corto que apenas empezaba a crecer después de la quimioterapia, pero sus mejillas tenían color, sus ojos estaban brillantes, y estaba rebotando en sus pies con la energía de una niña saludable de 8 años. Cuando el gobernador terminó su declaración oficial y le dio el micrófono a Elena, hubo silencio completo en la sala. Elena miró a todas las cámaras, a todos los reporteros, a todo el país que estaba viendo en directo. No soy una heroína, comenzó. Soy una abuela que tomó una mala decisión cuando ya no veía salida. Cometí un crimen. Asusté a una mujer inocente. Y sí, lo gagaría las veces que hiciera falta si significara que mi nieta viviría. Pero eso no lo hace correcto. Hizo una pausa, tomó aire. Si algo bueno ha salido de esto, espero que sirva para que alguien mire de frente lo que suele ignorar, que nadie debería quedarse sin tratamiento por no tener dinero. Miles de familias están pasando por lo que mi familia pasó, pero no todos tienen la opción que yo tomé. No todos tienen mi edad donde no me importaba sacrificar mis años restantes. Y más importante, y no a todos los escucha nadie. Miró directamente a la cámara. Así que si mi historia te conmovió, si donaste a nuestro GoFundMe, si firmaste una petición para mi liberación, gracias. Desde lo más profundo de mi corazón, gracias. Si mi historia te tocó, no la olvides cuando se apague la noticia. Asegúrate de que ninguna otra abuela tenga que convertirse en criminal para salvar a su nieto. Después tomó la mano de Lucía y agregó, y a todos los niños luchando contra enfermedades graves,
Y a los niños que están peleando, ojalá nadie les falle cuando más lo necesitan. Lucía miró a su abuela y susurró algo que los micrófonos apenas captaron. Te amo, abuela. Elena se arrodilló, ignorando las cámaras, ignorando todo excepto su nieta, y la abrazó fuerte. Ambas lloraban. Laura lloraba. Vi a más de uno apartar la mirada. No lo voy a olvidar. 3 meses después, recibí una invitación por correo. Era para una fiesta, el 8º cumpleaños de Lucía. Llegué a un pequeño parque en Vallecas un sábado. Había globos, decoraciones de princesas, una mesa llena de comida y pastel, y niños. Tantos niños corriendo y gritando y riendo. Lucía estaba en el centro de todo, su cabello corto ahora lo suficientemente largo para ponerle una diadema de princesa. Estaba jugando a atrapar con otros niños, completamente llena de energía y vida. Elena estaba sentada en una banca observando, una sonrisa tranquila en su rostro. Cuando me vio, se levantó y vino hacia mí. Doctora Valdés, gracias por venir. No me lo habría perdido por nada, respondí abrazándola. Nos sentamos juntas observando a Lucía jugar. ¿Cómo has estado?, pregunté. Elena sonrió. Estoy trabajando otra vez, limpiando casas como siempre. He vuelto a mi apartamento. Lo he redecorado con muebles de segunda mano. Laura y Lucía vienen a visitarme cada domingo para almorzar. Es simple, es humilde, pero es mío. Es libertad. ¿Y Lucía, cómo está realmente? Está bien, tan bien como puede estar alguien que ha pasado por lo que ella pasó. Los doctores están optimistas. Dicen que con el tiempo el riesgo baja, pero todavía tiene chequeos cada 3 meses. Todavía hay ese miedo en el fondo de mi mente, pero trato de no vivir en ese miedo. Trato de vivir en este momento, en verla jugar y reír, y ser niña. Hizo una pausa, observando a su nieta correr tras una pelota. ¿Sabe qué es lo más extraño, doctora? A veces me siento culpable por ser feliz. Pienso en Ana Ruiz, la farmacéutica que asusté. Pienso en cómo probablemente todavía tiene pesadillas. Pienso en cómo robé, cómo rompí la ley, cómo no pagué realmente por mi crimen de la forma que la justicia pretendía. Y me pregunto si merezco esta felicidad. ¿Y cuál es tu respuesta a esa pregunta?, pregunté. Elena me miró con esos ojos azules claros que ahora conocía tan bien. Mi respuesta es que no sé si lo merezco. Solo sé que la tengo delante. Amé a mi nieta lo suficiente como para sacrificar todo. Y ese amor me trajo aquí, a este momento, viendo a una niña sana de 8 años celebrar su cumpleaños. Si eso es justicia o no, lo dejo que otros lo decidan. Yo solo sé que estoy agradecido. Más tarde, cuando cantamos feliz cumpleaños y Lucía sopló las velas de su pastel de chocolate con fresas, su favorito, hizo un deseo. Después me contó qué había pedido. Pedí que mi abuela nunca tenga que irse otra vez, susurró, que siempre podamos estar juntas. Tu deseo ya se hizo realidad, le dije sonriendo. Esa noche manejando de vuelta a mi apartamento reflexioné sobre todo. La historia de Elena me había enseñado algo profundo sobre la naturaleza de la moralidad, la justicia y el amor. ¿Era Elena una criminal? Técnicamente sí. Había cometido robo a mano armada, había aterrorizado a una mujer inocente, había violado la ley. ¿Pero era Elena una mala persona? No. Era una mujer desesperada en un sistema que había fallado a su familia de todas las formas posibles. Esa noche entendí algo incómodo. La ley te ordena, pero no siempre te consuela. 6 meses después, recibí otra carta de Elena. Contenía una foto de Lucía en su primer día de 3er grado, sana y sonriente con una mochila nueva, y una nota que decía: Doctora Valdés, Lucía tuvo su chequeo de 6 meses. Los doctores dicen que va bien, y por primera vez se permiten hablar con esperanza. Gracias por escuchar mi historia, gracias por entender, y gracias por ayudarme a procesar todo. Cada día que veo a mi nieta es un regalo que nunca tomaré por garantizado. Con amor y gratitud, Elena. Puse la foto en mi escritorio donde todavía está hoy. Es un recordatorio de por qué hago este trabajo, de por qué es importante escuchar, realmente escuchar, las historias detrás de los crímenes, porque a veces la persona en el uniforme naranja es más víctima que criminal, a veces el sistema es el verdadero culpable. Me llamo doctora Carmen Valdés. Esta fue la historia de Elena Márquez,
Una abuela que robó una farmacia para salvar la vida de su nieta. Una mujer que el sistema llamó criminal pero que miles de personas llamaron heroína. Volví a casa con una imagen clavada en la cabeza. Una niña corriendo en un parque y una abuela mirando como si volviera a aprender a respirar. Elena pagó su precio. La farmacia también lo pagó. Y aún así, Lucía siguió adelante. Yo no saqué una lección perfecta, solo una certeza. Detrás de un expediente siempre hay una historia. Y esta fue la de Elena Márquez.